Testimonio de Samson Kempthorne sobre la arquitectura de asilos de trabajo de George Gilbert Scott. Testimonio original dado el 12 de junio de 1841. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Querido Jonah, es mi más sincero deseo que este mensaje lo encuentre en buen estado de salud, ya que he escuchado más de un comentario de conocidos mutuos sobre su estado actual de excesos de trabajo. Si bien espero sinceramente que no sean más que chismes ociosos, mi conocimiento de su carácter me lleva a suplicarle que se permita un respiro, o al menos contrate a más personal de secretaría. Ciertos barrios poco caritativos dirían que su vida consiste en poco más que un traqueteo alrededor de una casa de Edimburgo, rodeada de montones de relatos fantasmales y documentación lunática. Montones, me temo, a los que estoy a punto de añadir. Te sugiero que vengas a visitarnos a mí y a Marianne como diversión, pero si tienes la intención de hacerlo, debes viajar rápido. Verá, en breve partiremos hacia Nueva Zelanda para comenzar una nueva vida, lejos de Londres y sus asilos de trabajo. Y es esta inminente partida la que ha tenido un efecto tan liberador en mi pluma, porque hay pocas cosas que he visto que creo que merecen un lugar entre sus hilos de cartas. Conciernen las obras de mi antiguo asistente, George Gilbert Scott, cuya propia práctica arquitectónica es ahora muy respetada. He temido que las acusaciones de difamación pudieran perseguirme. Si mi relato se cuente, pero con un barco hacia el nuevo mundo llamándome y tu excelente reputación de discreción, siento que por fin puede ser el momento de despojarme de las escenas inquietantes que he presenciado. George vino a mí en 1834, después de su compromiso con la oficina de Henry Roberts, donde estaba completando su formación. Tengo el mayor respeto por el propio Henry, ya que se formó con Sir Robert Smirke, que había recibido su título de caballero apenas 2 años antes. Henry se mostró muy efusivo acerca de los talentos y las perspectivas del joven Sir Scott, y se esforzó mucho en informarme que su joven protegido también recibió ciertas tutelas arquitectónicas del propio Sir Robert. Dijo esto con la más extraña de las miradas, como si hubiera un divertido secreto entre nosotros. Prefería sentir con la cabeza, como si dijera que entendí lo que iba a decir, y no le di importancia. Incluso me mostró el trabajo de George en la redacción de sus planos para el Salón de Pescadores, cerca del puente de Londres, que se había abierto con gran éxito. Ciertamente me pareció claro que sería un excelente asistente, al menos mientras yo pudiera mantenerlo. Y así comenzamos nuestra breve colaboración, cuyo tema fue el asilo. Un tema, como seguro recordarás, muy cercano a mi corazón. La difícil situación de los pobres y los indigentes ha sido una vergüenza nacional durante demasiado tiempo. Y cuando los comisionados de la ley de pobres me encomendaron la tarea de diseñarlos, me embarqué con no poca cantidad de entusiasmo. Mis diseños originales estaban destinados a ayudar en la fácil segregación de los presos por sexo, edad o enfermedad, con la capacidad y la utilidad en primer lugar en mi mente. Sé que muchos miran el asilo con desdén, llamándolo la Bastilla de los pobres, y viendo muy poca distinción entre el asilo y la prisión. Pero esta es una visión profundamente miope. La prisión mantiene a su población para la seguridad y el mejoramiento de la sociedad en general, mientras que el asilo existe para el mejoramiento de los propios reclusos. Criticar las condiciones como duras es pasar por alto el imperativo moral básico del trabajo en sí. Y creo firmemente que descartar lo punitivo como una forma válida de mejorar moral es consignar a muchas almas pobres a la perdición. Pero estoy divagando, Jonah. Estoy tan acostumbrado a escribir defensas en mis diseños que parece que puedo escribir poco que no lo haga. Fue en su ayuda con estos diseños que George comenzó a mostrar esas peculiaridades de carácter con las que yo me sentiría tan incómodo. Su proceso de elaborar nuevos borradores fue profundamente inquietante. Pasaba horas en la oficina simplemente mirando los dibujos, sin decir nada.
sin comer ni beber, ignorando cualquier pregunta o interrupción. Luego, en un solo movimiento, recogía todos los papeles y se retiraba a su oficina privada, cerrando la puerta detrás de sí. Luego, desde el otro lado de esa firme puerta de roble, oía los sonidos más extraños, murmullos y gritos. Siempre era solo la voz de George. Nunca pude discernir las palabras. A menudo sonaba como si estuviera muy angustiado, y en más de una ocasión estuve a los pocos minutos de llamar a la policía para que me ayudaran a abrir la puerta, cuando él salía reluciente de esfuerzo y sosteniendo dibujos completamente rehechos. Estoy seguro que incluso vi sangre en su cuello una vez. Los diseños en sí eran un poco mejores. Tomaba la sólida funcionalidad de mis planos originales y los rehacía con todo tipo de extrañas simetrías que, aunque arquitectónicamente intrigantes, generalmente sacrificaban muchas consideraciones prácticas. Él también sin falta acercó todo. Los pasillos y dormitorios se reducirían hasta que un edificio diseñado para albergar a 300 indigentes se reconstruyera para albergar casi el doble de ese número. Como mencioné antes, no tengo ninguna objeción a las duras condiciones dentro del asilo de trabajo, para disuadir a los ociosos de residir allí. Pero los planes estrechos que George me presentaba rozaban la claustrofobia, y en general no pude usarlos. Cada vez que se lo decía, su rostro se tensaba con ira momentánea, y sus labios se volvían blancos. Luego yo observaba cómo tomaba esa rabia y la descartaba, convirtiéndose una vez más en el joven afable, aunque algo serio, que había conocido por primera vez. Fue un espectáculo extraño. Cuando su padre murió en 1834, no me sorprendió mucho que decidiera renunciar a mi servicio. Me dijo que consideraba necesario convertirse en el proveedor de su familia, aunque tengo mis sospechas de que también estaba ansioso porque sus diseños ya no estuvieran sujetos a mi escrutinio. Le deseé lo mejor, naturalmente, pero no podía decir honestamente que no me sintiera aliviado por su partida. Poco tiempo después recibí una invitación a una pequeña reunión social organizada por Henry Roberts. Fue allí donde conocí a Sir Robert Smirke. Era un hombre alto, de rasgos afilados, casi saturninos y ojos que parecían mirarte en proporciones y libras de materia pura. Era educado y sociable, pero me resultó difícil hablar con él durante mucho tiempo, ya que parecía estar siempre más adelantado en la conversación que yo. Nunca pude estar seguro de si lo estaba aburriendo o no. Cuando me di cuenta de que George no estaba presente y no había señales de su inminente llegada, resolví plantear el asunto a Sir Robert, con respecto a lo que exactamente había implicado su tutela. A la mención del nombre George Gilbert Scott, el rostro de Sir Robert se enrojó repentinamente de ira, de una manera no muy diferente a la de su protegido. Me preguntó cuál era mi interés en el señor Scott y le dije que, hasta poco, había estado contratado como mi asistente. Al oír esto, Robert soltó una pequeña carcajada de satisfacción y me dijo que no me había dado cuenta exactamente lo afortunado que había sido mi escape. Le pregunté de nuevo qué había implicado exactamente en su entrenamiento y Sir Robert me miró durante un minuto, en silencio, antes de que finalmente asintiera con la cabeza. Equilibrio, me dijo. Equilibrio. Lo más difícil de lograr para un arquitecto. La simetría es fácil, pero no resulta en sí misma en equilibrio. Mover los sentimientos del hombre, crear un pequeño lugar de divorcio del resto del mundo, sin dejar de mantener ese equilibrio, es el verdadero objetivo del arquitecto. Nunca había escuchado antes hablar de mi profesión con tanta convicción y fuego. Y no te mentiré, Jonah, la mirada en sus ojos cuando habló me asustó. Sin que se lo pidiera, su diatriba continuó y empezó a hablar de George, de atajos y simetría,
y de un patrón que el joven tonto no entendía. Podría entender muy poco de él, y parecía estar decididamente alejado de todo lo que yo consideraría arquitectura. Pero fuera lo que fuera, el señor Robert le había estado enseñando a George. Parecía que las lecciones habían sido utilizadas para un uso menos noble de lo que había sido su intención. En ese momento Henry notó la agitación de Sir Robert desde el otro lado de la habitación y se acercó para acompañarlo suavemente al salón de fumar. Me envió una mirada de leve reproche mientras se llevaba a su mentor, y yo me quedé parado allí en medio de la habitación, completamente confundido y bastante conmocionado. Decidí evitar en la medida de lo posible tener algo más que ver con George y continué con mis propios trabajos. Escuché que se había propuesto construir casas de trabajo de acuerdo con sus propios diseños. Había contratado a un socio llamado William Bonifon Moffat, el hijo de un constructor sin carácter moral, para recomendarlo. Ellos sondearon vigorosamente a varios guardias del distrito y lograron adquirir varios encargos que antes habían sido míos. No hace falta decir que estaba bastante desconcertado por esta absoluta falta de etiqueta profesional. Pero no me faltaban otros proyectos. Así que me esforcé por ignorarlo y dejarlo con los miserables enterramientos que querían construir. Eso hasta el septiembre 36. Poco después de que George y Moffat abrieran finalmente el primero de sus asilos de trabajo. No me di cuenta de que eso era lo que había sucedido hasta después, tan instalado como había estado en mi propio trabajo. Había caído la oscuridad y yo seguía ocupado, iluminado por el tranquilizador resplandor de una docena de velas. No había reloj en el taller. Una elección deliberada para evitar que el retraso de la hora me molestara. Pero sospecho que fue pasada la medianoche cuando lo escuché. Eran pasos pesados y sordos, y el clic-clac de un bastón resistente. Mis asistentes habían cerrado todas las puertas cuando se fueron por la noche, y a través del silencio de mi estudio no podría haber no escuchado el sonido de ellas abriéndose nuevamente. Hasta el día de mi muerte, Jonah, afirmaré que nadie entró en el edificio antes de que oyera los pasos que se acercaban. A medida que su pesado paso se acercaba y el chasquido de ese bastón sonaba más fuerte, con una silenciosa malicia, escuché otro sonido debajo de ellos, el tintineo de llaves. Nunca en toda mi vida había estado poseído por un miedo como el que estaba en ese entonces. Las paredes y el suelo parecían elevarse hacia mí, robando el aire de mis pulmones hasta que juro que podía sentir las astillas del techo clavándose en la suave piel de mi rostro. No podía moverme cuando el ruido sordo de la bota se detuvo frente a la puerta y el bastón se detuvo con un chasquido final. Esperé a que los últimos vestigios de mi vida me arrancaran de mí por lo que fuera. No sé cuánto tiempo pasó. Y luego, como si de repente me quitara una capa pesada, el peso cayó de mí. Las proporciones de la habitación volvieron a su estado natural. Es decir, nunca cambió realmente. Creo. Es difícil de describir exactamente, Jonah, así que perdonarás mis caprichos. Me puse de pie y en un momento de temeraria valentía que dudo que alguna vez llegue a comprender realmente. Agarré una vela y corrí hacia la puerta, abriéndola de golpe. Vi una figura que se alejaba por la puerta de una de las oficinas del secretario. Era corto y ancho, y podía ver la madera del suelo arquearse bajo sus enormes botas. Llevaba un sombrero negro alto, y debajo solo se veían los mechones más finos de cabello gris. En su mano tosca y rubicunda sostenía un bastón negro, muy gastado, con punta de hierro. Entonces la puerta se cerró detrás de ella y desapareció. Lo seguí a la habitación que había detrás, pero estaba vacía. No había ni rastro del hombre, o lo que fuera.
que había entrado antes que yo. La ventana estaba sellada y no había ningún lugar donde esconderse, como para alguien de ese tamaño. Aún así, busqué. No estaba seguro de qué más hacer. Incluso las pesadas huellas de las botas parecían haberse desvanecido. Lo que logré encontrar, sin embargo, detrás de uno de los escritorios, fue uno de los diseños del asilo de trabajo de George Gilbert Scott. Por supuesto, no hay forma de estar seguro de alguna conexión entre los dos eventos, pero eso hizo poco para sofocar la rabia ardiente en mi pecho cuando salí de mi puerta la mañana siguiente. Tomé un coche hasta la oficina de George, donde me informaron que estaba en el lugar de su asilo de trabajo como FAD, y tomé otro coche. Encontré el sitio en un estado de cierta conmoción, con mi ex asistente de pie junto a un alto muro de piedra, discutiendo con un trabajador, que parecía bastante angustiado. Estaba gesticulando salvajemente hacia un área de la pared, mientras otro hombre que supuse que era Moffat intentaba calmarlo. Al acercarme, comencé a entender lo que decía el trabajador. Estaba preguntando por alguien a quien se refería como el gobernador, mientras Moffat trataba con mucha paciencia de explicar que todavía no se había nombrado a ningún gobernador para el asilo, pero el trabajador no parecía prestar mucha atención a este punto. Sin embargo, seguía repitiendo que el gobernador había venido a ver a Harry. No dijo quién era Harry, pero supongo que es un conocido suyo. Dijo que sabía que era el gobernador por el tintineo de sus llaves. Dijo que el gobernador había llamado a Harry inactivo. Fue en ese punto que finalmente estaba lo suficientemente cerca para ver la pared a la que estaba apuntando con tanta emoción. Al principio pensé que eran gusanos, pequeños y pálidos contra el ladrillo. Pero a medida que me acercaba, lo vi claramente. Extendiéndose desde la piedra maciza, inmaculada de la pared de la casa de trabajo, habían 4 dedos. El trabajador lo repitió de nuevo. El gobernador había llamado a Harry inactivo. Devolví los documentos de George y me fui. Confío en que ahora comprenderá a Jonah, porque he estado evitando la compañía de mis compañeros estos últimos años. Siempre he sido reacio a anotar mi historia, pero ahora que finalmente tengo todo preparado para mi mudanza a Nueva Zelanda, me sentiría como si lo hubiera despreciado si me hubieras ido sin compartir mi historia. Haz con ella lo que quieras. Yo al menos terminé con eso. Sinceramente tuyo, Samson Gimthorne. Fin del testimonio. Obviamente, tratar de rastrear las desapariciones y muertes en los asilos de trabajos victorianos es un ejercicio inútil, así que detesto siquiera intentarlo. Más importante aún, ¿quién es Robert Smirke? He leído todos los libros que pude encontrar sobre el hombre, los cuales ciertamente no son muchos, y ninguno de ellos muestra ninguna señal de que esta otra faceta de él, aparentemente en el centro de edificios y arquitecturas extrañas por todo Londres. ¿Y ahora qué? Estudiantes, aprendices. Si Henry Roberts fue un estudiante de algún tipo de métodos de construcción paranormales, no parece aparecer en ninguno de sus edificios. Salvo quizá en el salón de pescadores que diseñó junto con Sir George Gilbert Scott para la Honorable Compañía de Pescadores en 1834. Según los informes, es un semillero de fantasmas discretos, pero nada de la magnitud que hemos escuchado de otros. Sin embargo, Scott es preocupante. Mientras que Smith parece haber construido un puñado de edificios notables alrededor de Londres, Sir George Gilbert Scott es responsable de lugares famosos como la estación de St. Pancras, el Albert Memorial y la restauración de la abadía de Westminster. Si sus edificios tienen peculiaridades similares, entonces seamos honestos, no sé qué significaría eso, pero dudo que sea bueno. Dicho esto, no ha habido informes de ningún tipo de perturbación paranormal o sobrenatural en ningún edificio en pie diseñado por Scott. Eso debería hacerme sentir mejor, pero de alguna manera no es así. Finaliza la grabación. ¿Perdón? ¿Está en problemas? No estoy seguro de lo que quieres decir. Había una mujer, policía, preguntando por ti. La misma que investigó lo de Gertrude. ¿Basira? ¿Dónde estaba cuando fue eso? Ayer. Estaba en fisioterapia.
¿Dijo ella por qué vino? No, fue un poco extraño, la verdad. La he visto por aquí un par de veces. Yo no confío en ella. Perdón. Bueno, le pregunté si tenía algo nuevo que informar sobre Gertrude. Dijo que no. Luego murmuró la pregunta sobre cuándo volverías. Luego se fue. Fue raro. Ella es rara. No tienes ningún problema con la policía, ¿no, Tim? Bueno, sabes que soy el mejor ladrón de gatos de todo Brunley. Tim, Ok, pero en serio, no entiendo por qué sigues regresando fuera de la investigación. ella es... estoy ayudándola con parte de la investigación. Oh. No oficialmente. Ah, no digas más. Tim, ¿qué No te estás...? preocupes, me parece bien. Buen trabajo, jefe. No, Tim, eso no es lo que quería decir. Realmente no es así. Iré a ver si puedo averiguar algo más sobre Scott y te avisaré si ella regresa. No, eso no es lo que... Fin del suplemento.